Kerem Bürsin le exigió a Hande Erçel dejar la Casa Rosa. ¡Ay, Dios mío, qué escándalo! ¿Qué ha pasado entre estos dos que parecían la pareja perfecta de las telenovelas? Prepárense porque el salseo está que arde. Resulta que según los rumores que están volando por todas partes, Kerem le habría pedido a Hande que se mude de la famosa Casa Rosa. Sí, esa mansión espectacular que ambos compartían y que se había convertido en su nido de amor. Imagínense el drama. Una ruptura nunca es fácil, pero si encima tienes que hacer las maletas y buscar otro sitio. Uf. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué Kerem le habría pedido esto? A ver, el tema de la separación de Hande y Kerem ya dio mucho que hablar hace un tiempo, ¿verdad? Se supone que lo habían dejado de forma amistosa, que seguían siendo amigos, que se querían mucho, pero parece que esa amistad tiene sus límites. Para ser honestos, esta noticia me ha pillado por sorpresa. Si ya no estaban juntos como pareja, ¿qué importa dónde viva Hande? A menos que Kerem todavía tenga algún tipo de interés en esa casa. ¿Será que la casa es suya y él necesita el espacio? ¿O es que la presencia de Hande en su casa le resulta incómoda ahora que ya no son novios? Vaya lío. Lo que yo creo que está pasando es que a pesar de la ruptura, todavía hay ciertas cosas que los unen o los separan de forma muy física, como esta casa. Quizás Kerem quiere pasar página de verdad y tener su propio espacio, sin recuerdos, viviendo ahí. O tal vez, y esta es mi teoría personal, hay algo más detrás. ¿Podría ser que Kerem esté planeando mudarse con otra persona y necesita la casa completamente libre? Ojo, esto es solo especulación, Pero el mundo del salseo nos ha enseñado a desconfiar de las apariencias. Muchos dicen que esta exigencia es una muestra de que Kerem no ha superado del todo la ruptura y por eso quiere eliminar cualquier rastro de Hande de su vida. Pero yo sospecho que puede ser algo más práctico. A veces cuando las cosas terminan mal, o simplemente se vuelven incómodas, hay que tomar decisiones drásticas. Y una casa tan grande y tan icónica como la Casa Rosa, puede ser un punto de fricción. Piensen en esto, si ellos son amigos, ¿por qué él se mete en donde vive ella? ¿No deberían poder decidir sus cosas por separado? A menos que esa casa fuera un alquiler conjunto, o que Kerem la poseyera y ella estuviera viviendo ahí como parte de un acuerdo temporal post-ruptura. Si es lo segundo, entonces tiene todo el derecho del mundo a pedírselo. Pero la forma en que se ha contado como una exigencia, suena un poco más dura, ¿no? Y luego está la imagen pública. Ambos son figuras muy seguidas, y cualquier movimiento que hagan genera titulares. Si Hande se muda de la Casa Rosa, ¿a dónde irá? ¿Seguirá buscando un lugar discreto, o se irá a vivir a otro sitio llamativo? Todo esto forma parte del espectáculo, de las historias que los fans devoran. A ver, lo que es seguro es que esto no es una noticia que salga de la nada. Tiene que haber habido algún tipo de conversación, alguna tensión, para que esto llegue a los oídos de la prensa. No creo que Kerem se levante un día y diga oye, vete de mi casa sin motivo. Tiene que haber una razón de peso, o al menos, una razón que él considera de peso. Y lo más interesante es ver cómo reacciona Hande. ¿Se irá sin decir nada? ¿Pondrá alguna condición? ¿O se defenderá? Porque Hande tampoco es una persona que se deje pisotear, Eso lo sabemos todos. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem está actuando por despecho o por una necesidad práctica? ¿Es esto una señal de que hay resentimiento entre ellos, o simplemente están intentando organizar sus vidas por separado de la mejor manera posible, aunque sea de forma un poco brusca?